quiero predicar bajo el título Una oportunidad para cambiar. Una oportunidad para cambiar. Y esta mañana yo quiero, hermano, que usted y yo podamos centrar esta palabra en dos historias de la Biblia. Y el primero del que vamos a hablar es el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso. Antes de conocer al Señor, él era conocido como Saulo de Tarso. Un hombre que había estudiado, dice la palabra, a los pies de uno de los eruditos de la ley llamado Gamaliel. O sea que era un hombre estudiado de la palabra de Dios. Era un hombre que conocía el Pentateuco. Era un hombre que cumplía o intentaba cumplir la ley. Y ese celo por la ley lo llevó a perseguir a los cristianos. En un momento donde los cristianos estaban pasando un momento de crisis en Israel, porque ellos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados por aquellos que tenían la ley y no querían que el nombre de Jesús corriera por la región. Saulo se unió para pelear contra, digámoslo así, esta epidemia llamada cristiana, mal llamada cristiana o epidemia. Por decir algo, hermano, el evangelio estaba corriendo por toda la región, aunque intentaban frenarlo, el evangelio corría, hermano. Se había convertido para los eruditos de la ley, esto se había convertido para un problema. Y Saulo de Tarso se dedicó a perseguirlos para matarlos. Mientras Saulo caminaba en búsqueda de uno que se llamaba el apóstol Pedro, iba de camino a Damasco y de repente él tuvo un encuentro muy especial. Que su encuentro haya sido especial no quiere decir que su encuentro no haya sido doloroso. Porque lo primero que dice la Biblia es que Saulo cayó a tierra. Tal vez Saulo sufrió un golpe en ese momento. Cuando Saulo cae a tierra, viene la voz de lo alto que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Si usted ha leído la palabra de Dios, se da cuenta que este es el primer llamamiento que Dios hace a Saulo para que le sirva. Y Saulo, asustado, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En pocas palabras: Señor, dime cuál es tu voluntad para mi vida. ¿Qué quieres que yo haga? Si usted recuerda la oración del Padre Nuestro, es Padre Nuestro. Cuando habla, dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos la voluntad de Dios y Saulo hace eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice: Saulo, necesito que te levantes y vayas a la calle de la derecha, que ahí te haré entender mis palabras. Cuando Saulo se levanta, hermano, Saulo se levanta ciego, dice la Biblia, no podía ver. Algo que debería de ser agradable, que era un encuentro con Dios, da la casualidad que se convierte en algo un poco desagradable para Saulo. Saulo queda ciego, hermano. Pierde la vista. ¿Cómo es posible que algo agradable, que es encontrarse con Jesucristo, pueda convertirse en algo tan desagradable como perder la vista? Porque a veces no entendemos, hermano, que las crisis también vienen de parte de Dios. Porque Él es el que todo lo controla en la tierra y en los cielos y debajo de la tierra. Aún Satanás obedece las órdenes de nuestro Dios. Amén, amén. Las crisis, hermano, a nuestro Dios no lo pillan por sorpresa. No, Señor. Dios ya sabía lo que iba a hacer con Saulo. Pero lo que Saulo sufría en ese momento, él aprovechó para que hubiese una oportunidad para cambiar.
La crisis puede ser una oportunidad, escúcheme lo que le estoy diciendo, querido hermano, para cambiar. Para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de hablar, para cambiar nuestra forma de actuar. Saulo era un erudito, era un estudiante de la ley, era una persona que intentaba hacer las cosas correctamente, pero eso no le bastaba a Dios para hacerlo a él salvo, sino que le dice: ahora vas a tener que hacer algo más, Saulo. Cuando él pierde la vista, hermano, él entra en una crisis. ¿Qué le parece a usted si en esta mañana usted perdiera la vista o perdiera el habla? Seguramente usted y yo entraríamos en una crisis emocional. Cuando usted lo puede ver todo y de momento o de repente pierda la vista y no pueda ver ya nada. Vas a entrar seguramente, y yo lo creo así, en una crisis emocional. Vas a creer que Dios en este mundo no te tiene para nada. Pero Saulo fue obediente y fue al lugar donde Jesucristo le había dicho que fuera. Cuando él llega ahí, hermano, él entendió por qué Dios había llamado a Saulo. Y su vida cambió y le dijo: no te llamarás más Saulo, ahora serás Pablo. Pablo. Aleluya. Una crisis para Saulo fue la oportunidad para cambiar. Yo no sé, hermano, por qué crisis usted, oh querido amigo que me está escuchando, yo no sé por qué crisis, por qué dificultad está pasando en esta mañana, pero déjeme decirle algo: a Dios nada lo pilla por sorpresa. A Él nada lo va a tomar por sorpresa. Si usted dispone este momento de dificultad o de crisis para acercarse al Señor, déjeme decirle algo: que Dios va a hacer de esa crisis una oportunidad para el cambio. Él lo va a hacer. En Lucas capítulo 16, versículo 19, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo 19. La Biblia narra la historia de el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dice que Lázaro, en el versículo 21, ansiaba saciar de las migas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando atormentado y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando vemos la historia de Lázaro, hermano, algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia real. Yo me inclino, hermano, personalmente a que es una historia real, porque Jesús habla con palabras explícitas y con nombres directos. La Biblia no dice que era una parábola, solamente dice el rico y Lázaro. Pero ¿qué quiero enseñarle en esta mañana, hermano, acerca de esta enseñanza? Que Lázaro
estaba atravesando una crisis económica. Yo no sé si Lázaro toda su vida fue pobre, pero lo que nos narra la Biblia es que Lázaro, en esa posición que se encontraba, no era una posición agradable. Lázaro le faltaba el pan, hermano. Mendigaba pan, pero le sobraba presencia de Dios. Amén. Dios mío, ¿cómo puede ser que una persona en esa situación sea tan tremenda y pueda seguir alabando a Dios? ¿Cómo puede ser que una persona que esté atravesando esa situación siga dando la gloria a Dios? Que esté atravesando ese momento de crisis, siga creyendo que Dios le puede salvar. Si usted quiere que yo le diga algo, hermano, el nombre Lázaro significa el ayudado por Dios. ¿Cómo es posible que una persona que esté mendigando se llame el ayudado por Dios? Tal vez él estaba pasando una crisis económica, una crisis momentánea, pero su vida interior no pasaba una crisis porque tenía a Dios. Él sabía que ese estado en el que se encontraba iba a ser pasajero, pero lo que había dentro de él iba a ser para la eternidad. Amén. Yo no sé, hermano querido, qué nos espera el mañana. Si viene una crisis peor que la del 2008, yo no lo sé, hermano. Yo no le puedo decir en este momento, haga una oración para que salgamos de la crisis. No lo puedo hacer, hermano. Pero sí le puedo decir, hermano, que si usted se aferra a la mano de Dios, siempre habrá una oportunidad para cambiar. Amén. Siempre habrá una oportunidad para el cambio. Amén. Aleluya. Cuando el rico lo tenía todo, no pensó en Lázaro. No pensó en llevarle un poco de pan a aquel hombre. Pero cuando el rico lo pierde todo, ahora él está mendigando una gota de agua de la mano de Lázaro. De la mano de Lázaro. Del mismo que mendigaba en la puerta del rico. ¿Cómo pueden llegar a ser las cosas, hermano, en el reino de Dios? La situación económica no nos define como cristianos. Nuestra situación espiritual sí nos define como hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, usted puede andar en un Mercedes, puede andar en un Lamborghini, pero si está alejado de Dios, está pasando la mayor crisis que pueda haber en su vida. La mayor crisis que pueda haber en su vida, estar alejado de Dios. Amén. Usted, hermano, puede estar bebiendo todos los días, tener dinero para beber todos los días, amigo. Pero déjeme decirle, por más bebida que quiera meter a su cuerpo, usted sigue atravesando la mayor crisis que pueda haber en su vida. Y es no tener a Jesucristo en su corazón. Pero ¿sabe algo? La crisis es una oportunidad para cambiar. Amén. Es una oportunidad para que usted le diga al Señor, Dios mío, yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Las crisis han hecho que muchas empresas surjan en medio de la crisis. Las crisis han hecho que otras se hundan. Pero siempre va a haber un cambio. Y vuelvo y le repito, a Dios nada lo toma por sorpresa. Amén.
Dice la palabra de Dios que Él tiene contado aún nuestros cabellos. Para algunos es más fácil que para otros, porque ya tenemos poco cabello. Amén. Pero Dios todo, hermano querido, escúcheme lo que le digo, todo lo tiene bajo control. Todo. Si tal vez usted no ha sido un buen administrador, hermano, la palabra de Dios dice que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Si usted no ha sido un buen administrador, hermano, no crea que eso el Señor se lo va a pasar por alto. Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo. Cuando Jesús está en la sinagoga, entra una mujer con unas pocas monedas y las deposita en la ofrenda. Y dice, ciertamente esta mujer ha dado más que cualquier otro. Ella en medio de su crisis económica pudo dar más que cualquiera de vosotros. Porque Él lo conoce todo. Ella no llegó quejándose diciendo me falta esto, me falta lo otro. Ella llegó dándolo todo. Amén. Dándolo todo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos en vuestra renovación de vuestro entendimiento. ¿Usted cree, hermano, que la pobreza que tenía Lázaro no era voluntad de Dios? No, eso no es voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios dice que Dios tenía bajo control a Lázaro. O tal vez usted cree, hermano, que la situación que pasó Job, que lo perdió todo, no era voluntad de Dios. No, que fue Satanás el que... No, pero ¿quién permitió? La Biblia dice que Dios permitió. Dios permitió. Todas las cosas son voluntad de Dios. Hay crisis más fuertes, hay otras crisis que son menos fuertes, pero nos ayuda ¿para qué? Para haber un cambio en nuestra vida, para renovar nuestra mente, para pensar de otra manera, para acercarnos a Dios de otra manera. Este mismo versículo de Romanos 12:2 dice en la traducción del lenguaje actual, dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambie su manera de pensar. Amén. No se puede, hermano, vivir creyendo que Dios está en el salón de mi casa, mientras en el sótano estoy ocultando a Satanás. Por eso el Señor dice: renovad vuestra mente. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida, hermano. Por eso llegan a veces momentos de crisis a nuestra vida, porque cuando todo está tranquilo decimos no hace falta cambiar nada. Pero cuando llega la crisis nosotros mismos decimos necesito renovar algo, necesito hacer algo nuevo. ¿Hace cuánto no te acercas a la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lloras en la presencia de Dios? Y de repente, hermano, enferma un hijo de nosotros y lo primero que hacemos es vamos a la presencia de Dios.
Y no quiero asustar a nadie, hermano. Quiero que entienda que Dios quiere que nosotros nos renovemos en nuestra mente. Él quiere rescatarnos. Porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Oh, qué agradable es haber dejado a Saulo ciego. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Pero dejó a Saulo ciego. Y a veces decimos, Señor, haz tu voluntad. Está bien, hijo. Voy a hacer mi voluntad contigo. Te va a llegar una enfermedad. Ay, Dios mío, hay poder en el nombre de Jesús. Señor, yo necesito que tú aumentes mi fe. Perfecto, te va a llegar un momento de crisis en tu vida para que tu fe sea aumentada. Cuando le decimos al Señor, haz tu voluntad en mi vida, estamos pensando en que vamos a caminar sobre un campo de flores y de rosas donde todo es bonito. Pero yo quiero preguntarle, si usted pudiera por un momento preguntarle a Lázaro, Lázaro, ¿qué tal te pareció tu vida? Mendigando. Pero era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Toda crisis hay una nueva oportunidad. Por eso nosotros estamos en una iglesia que tiene por nombre Nuevo Amanecer. Nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Querido amigo que me está escuchando a través de las redes sociales, a través de este medio, déjeme decirle algo. Dios todo lo tiene bajo control. Todo lo tiene bajo control. No empiece a preguntarle a Dios ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Sino empiece a entender el para qué de las cosas en su vida y en mi vida. Porque Dios quiere ganar tu alma, Dios quiere rescatar tu alma, Dios quiere alejarte de lo que te está haciendo daño hoy. Él quiere alejarte de eso. Él quiere restaurar tu corazón, Él quiere restaurar tu vida. La palabra de Dios dice que los apóstoles se reunían y estaba todo agradable y Dios les envió persecución para que fueran esparcidos por la tierra. La palabra de Dios dice que Dios endurecía el corazón de Faraón para que azotara a Israel. Dios endurecía el corazón de Faraón. Oh, cuando Israel atravesaba una crisis tremenda, estaban matando a sus hijos. En medio de la crisis nació la esperanza de redención para Israel, Jesucristo de Nazaret, la oportunidad de vida. Porque a los suyos vino, en un momento de crisis, a los suyos vino. En un momento de dificultad. Yo quiero que usted y yo oremos por un momento, ya para finalizar esta palabra, para que podamos sellar esta palabra con una oración. Yo quiero que usted por un momento incline su rostro ahí en su casa y le diga: Señor, no sé qué es lo que tengo que cambiar, Señor, pero tú me conoces mejor, Señor. Engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Dios conoce nuestros corazones. No sé por qué estoy atravesando esta crisis emocional, esta crisis espiritual, no lo entiendo, Señor, pero lo pongo en tus manos, Señor. Dios mío, dame esa oportunidad para cambiar, Señor, para renovarme, Señor, en mi mente y
en mi espíritu, Señor. Para entender de que hay un Dios que me ama y me quiere salvar, Señor Jesús. En un momento de persecución, los apóstoles entendieron el propósito y el llamado de sus almas. En un momento de crisis, Señor, los apóstoles vieron los mayores milagros, Señor. En un momento de crisis, en una barca que se hundía, tú caminabas sobre el mar, Padre. En un momento de crisis, una tormenta quería hundirla, Señor, la barca, tú te levantaste y calmaste la tempestad, Señor. Porque en medio de la crisis tu espíritu se mueve, Señor, y nos trae nuevas oportunidades, Señor, para cambiar, para ser mejores, Señor, para entender el propósito, Señor, por el cual nos has llamado, Señor. Oh Jesús, es para ti toda la gloria, la honra, Señor. En esta mañana, Señor, yo sigo orando, Señor Jesús, por todos los países, por todas las naciones, Señor Jesús, que hoy están atravesando una crisis tanto espiritual como económica, Señor Jesús. Que los gobernantes y los habitantes puedan entender, Señor, de que tú les amas y les quieres salvar, Padre Celestial. Desde el rico hasta el pobre, Señor, tú quieres salvarlo, quieres rescatarlo, Señor. Dios mío, Señor Jesús. Yo oro, Señor, por Ecuador, Señor Jesús. Yo oro por esta nación, Señor Jesús. Por cada habitante, Señor Jesús. Por cada persona que me está pasando mal, Señor. Que tal vez hoy no tienen un bocado que llevar a su boca, Señor Jesús de Nazaret, Señor. Yo oro por Colombia, Señor Jesús. Yo oro por Honduras, Padre Celestial, por Guatemala, Señor, por El Salvador, Señor, por República Dominicana, Padre eterno, Señor. Oro por España, Señor, oro por Francia, por Italia, Señor Jesús. Por aquellos que han perdido un ser querido y tal vez están pasando una crisis emocional, Señor Jesús. Por aquellos que han perdido a un ser querido y están pasando esa crisis emocional, Señor. Que puedan entender de que tú les amas y les quieres salvar, Padre Celestial. De que hay consuelo para su vida, Señor. Que hay redención para su vida, Señor. Gracias, Cristo bendito, porque tu amor no nos ha dejado solos, Señor. Porque tu amor nos ha alcanzado, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.